¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, lunes 17 de junio. David Pintor, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Carlos López, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, si presento a David Pintor y a Carlos López de esta manera, a lo mejor muchos de ustedes no saben con quién estoy hablando, pero si les digo Pinto y Chinto, probablemente ya ubiquen a estas dos personas que trabajan habitualmente aquí, en la redacción de La Voz de Galicia, que llevan 20 años como pareja de hecho y que en los últimos días recibían una estupenda noticia, que es ese premio Mingote, que pasa por ser el galardón más importante que se concede en España a los humoristas gráficos. Y por aquí quiero empezar. ¿Vosotros qué sois? ¿Humoristas? ¿Periodistas? ¿Editorialistas? ¿Qué sois? Pues un poco de todo, yo creo. O sea, el trabajo del humorista gráfico en el periódico tiene que tener esa parte de periodismo, de intentar reflejar un poco la actualidad, y esa parte de editorialismo de reflejar nuestra opinión sobre ese tema y trasladarla al periódico pues con el arma que tenemos, que es el dibujo y la caricatura. Bueno, una combinación que enseguida vamos a tratar de desentrañar, cómo combináis, cómo os ponéis de acuerdo para parir esas viñetas que todos los días aparecen publicadas en las páginas de La Voz de Galicia, pero decía, una relación que empezaba hace 20 años y que hemos resumido de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Y así hasta 20 años juntos, trabajando codo con codo en la tarea nada fácil de captar esa segunda capa que la realidad enseña cada día, pero que muy pocos saben percibir y reinterpretar. Pinto y Chinto, el matrimonio mejor avenido del humorismo gráfico gallego. Su chispa se encendió por casualidad hace 2 décadas, cuando descubrieron que el talento con el lápiz de uno y el ingenio con las ideas del otro podían funcionar. Sí. Sí, esto hay que mirarlo bien en la... Y así ha sido, dibujante y guionista juntos. Con esto llega. Esto llega. Cientos de tiras después de horas de trabajo exprimiendo posibilidades, temas, personajes, han sido reconocidos con el Mingote, el mayor galardón nacional para el gremio del que reivindican su trabajo en las redacciones. Nosotros hacemos periodismo. Es una manera muy particular de hacerlo, pero hacemos periodismo. Nosotros cuando venimos aquí pues hablamos con la gente del periódico, miramos cuál es el tema así más importante con el que va a abrir al día siguiente. Las suyas son viñetas sin palabras, pero con varias lecturas. La cara B de la actualidad que nos mostró a los infinitos Fraga, nos conmocionó con el secuestro de Miguel Ángel Blanco o nos indignó con el Prestige. Humor y sátira condensados en una ilustración que siempre invita a reflexionar. Una síntesis diaria que sorprende y obliga a detenerse, que entra por los ojos y llega a la inteligencia del lector, sobre la política, los que la dirigen, los problemas sociales y también sobre los asuntos aparentemente más banales y, cómo no, sobre la crisis, fuente inagotable de viñetas. La crisis es un gigante que nos aplasta. Desgraciadamente es buena época para un humorista gráfico. Esta, que protagonizan una martirizadora Angela Merkel y una agonizante España, fue la elegida por el jurado de los Mingote. 2 imágenes, 2 ideas bastan para reflejar las consecuencias del plan de crecimiento de la Unión Europea. Un reconocimiento que los consolida como referente artístico y periodístico y que para este dúo de humoristas gráficos es el mejor de los regalos a tantos años dedicados a arrancar una sonrisa de un mundo tan complejo. Bueno, Carlos, desde fuera nos produce mucha curiosidad cómo encaja la pareja, cómo es el proceso de creación hasta ese momento final en el que la viñeta está ya dispuesta para pasar al periódico. ¿Cómo funcionáis? Te cuento un poco el proceso. Yo como guionista empiezo primero buscando pues, los temas del día. Yo ya por la mañana pues, me informo, me gusta estar al tanto de lo que sucede y hago algo que es tomar notas. Me gusta mucho tomar notas, a veces con posibles caminos para la futura resolución de la tira. Y a primera hora de la tarde llegamos a redacción, entonces pues los dos comentamos esos temas que nos parecen más importantes y nos decantamos por uno. Entonces pues yo ya como guionista pues tengo que parir primero la idea y bueno, pues informarte, acabar de ver toda la información y después lo que no tiene ningún secreto es ponerse a pensarla. A veces te sale antes, a veces te sale después. Cuando creo que tengo la idea hago un boceto, nunca se la comento de viva voz, le enseño un boceto. ¿Nunca se la comentas de viva voz? No, porque es ya como el primer lector de la tira, ¿no?
Entonces, claro, a un lector no puedes ir explicándole uno por uno lo que tal, ¿no? Entonces, bueno, pues ese primer boceto a veces ya es la idea definitiva que se plasma, otras veces la comentamos, él dice, pues no sería mejor pues esto ponerlo así, tal. Entonces, ¿Soléis coincidir en los temas? Porque cada uno será de su padre y de su madre, tendrá su sensibilidad con respecto a lo que sucede. ¿Os habéis ido engrasando con el paso de los años o no? ¿O hay una coincidencia que nace casi con la pareja, David? No, coincidencia no hay. Lo que pasa es que sí que nos solemos poner de acuerdo con el tema. Y luego lo que sí siempre tuvimos muy claro a la hora de trabajar es en que teníamos que estar los dos satisfechos con nuestra parte de trabajo. Aunque Carlos sea el guionista y yo soy el dibujante, cuando Carlos tiene la idea la discutimos entre los dos. Y por decirlo de alguna manera, tengo que darle yo también el visto bueno y tiene que parecerme bien a mí, aparte de que le parezca a él. Y una vez que está decidida, porque yo a lo mejor le pueda sugerir alguna cosa, una vez que está ya la idea concretada, yo me pongo a dibujarla a lápiz. Y cuando acabo de dibujarla a lápiz también se la enseño a él y tiene que darle visto bueno y tiene que poder decir, pues a lo mejor me parece que el personaje debería estar corriendo en vez de andando, tal, o cualquier tema. Y una vez que los dos estamos convencidos de las dos partes es cuando va para adelante. ¿Qué pasa? Eso supone que muchas veces hay que renunciar. Tengo que renunciar yo a lo mejor a que el dibujo... Claro, pues, hay que pactar, ¿no? Efectivamente, claro. Pero bueno, creo que eso redunda en que la tira sale mejor, porque sale de una manera convencida por parte de los dos. Hablamos de la crisis y supongo que como a los poetas dicen que les viene muy bien estar deprimidos, supongo que a vosotros, por desgracia, la crisis lamentablemente supongo que es una fuente constante de inspiración, ¿no es así, Carlos? Es una mina, yo no sé si espero que sea inagotable porque la crisis se acabe, pero en ese momento el filón parece pródigo en material para los humoristas gráficos, en periodismo en general y el humorista gráfico en particular, ¿no? Y es este terreno de las digamos, entre comillas, malas noticias, pues bueno, es un poco el que nos viene mejor para hacer las críticas, las reflexiones y bueno, parece monotemático, claro, la crisis lo acapara todo. Supongo que también con sus peligros, porque a lo mejor caer en el estereotipo también es fácil. No sé si eso es un peligro para vosotros también, como consecuencia del bombardeo constante de noticias con un posicionamiento de la gente más o menos claro, si también puede representar un peligro, esa presencia tan contundente de la crisis. Bueno, intentamos, o sea, claro, la crisis dicho de una manera global engloba también pues, muchos factores diferenciados y diferentes, ¿no? Entonces, claro, pues, por un modo está la corrupción, otros los recortes, siempre se puede hacer. Pues, los recortes sí que si son de Rajoy, si son de Feijóo, bueno, afortunadamente, aunque eso es un tema muy... parece sólido, no lo es tanto, ¿no? Después desmenuzado tiene multitud de vertientes. ¿Qué buscáis, David? ¿La sonrisa, la indignación, la reflexión? ¿Qué buscáis? ¿Con qué os quedáis satisfechos cuando un lector por la mañana, cuando coge el periódico, qué reacción queréis provocar en el lector? Muchas veces depende del tema. Lo hemos hablado muchas veces, que no es lo mismo hacer un chiste sobre pues, unos recortes en educación, que hacer un chiste sobre ETA, que hacer un chiste sobre deportes. En unos buscas efectivamente más la reflexión, la indignación. En eso sí que es verdad que nos sentimos también un poco con una responsabilidad de intentar también transmitir muchas veces ese sentimiento que a lo mejor tiene la gente de indignación, de preocupación por ciertos temas. Pero a lo mejor en un tema de deportes pues buscas ya otro tipo de sonrisa, un humorismo más sencillo. Y cuando tienes que hacer temas más trágicos, como por ejemplo ahora, afortunadamente no es el caso, pero hace años cuando ETA estaba matando, nos tocó hacer más de un chiste sobre eso y claro, lo haces de una manera más cruda, lo haces con... Que busca más el puñetazo en el estómago, ¿no? Sí, buscas un poco más eso, un humorismo más trágico, más negro. Es muy difícil, sobre todo cuando a lo mejor hay en una época donde hay muchos temas de ETA, pero bueno, en cada caso vas buscando un poco una cosa diferente. Pero hay límites, hay temas que no deben de formar parte del trabajo de un humorista gráfico o no, todo depende del enfoque. Yo creo que hay límites en el enfoque. Tienes que saber en qué terreno te estás moviendo, porque claro, puede ser muy peligroso usar la comicidad simplona en un tema duro o crudo, ¿no? Entonces ahí tienes que
no buscas el humor, buscas eso, pues la denuncia. Tú denuncias una situación cuando haces, por ejemplo, de malos tratos, no puedes hacer un chiste. Claro. Que tienes que hacer un dibujo ácido, irónico y que diga a la gente, oye, estamos contra esto, vamos a esto, es algo que está sucediendo, vamos a luchar contra ello. Ese punto editorializante que yo decía que también Sí. tiene vuestro trabajo muchas veces, Sí, ¿no? sí. Bueno, hay una persona muy vinculada a Pinto y Chinto, a Carlos y a David, que es Siro López. Conocido seguramente por todos ustedes, una persona que impartió doctrina y magisterio en esta casa durante muchísimos años, con el que hemos estado hablando hoy para que nos retratara a nuestros invitados de esta noche. A Pinto e Chinto felicitos con moita frecuencia polos moitos premios que obteñen, que son moitos e moi diversos, pero este creo que é un premio especial. Eu creo que este é o premio máis importante que poden conseguir como debuxantes humoristas. Fun Celestina e fui un pouco pai tamén, non? Primeiro un pouco pai das dúas criaturas e logo un pouco Celestina porque os unín. Eu coñecín a David cando tiña 12 anos. Presentouse a un concurso de debuxo do que eu era xurado e non gañou porque non cumplía ningunha soa base do concurso, non era un neno despistado, pero claro, destacaba entre todos os demais nenos de unha maneira tremenda. Eu deixei unha nota. Desde os 12 anos ata os 20 ou 18, seguiu indo periódicamente a mostrarme os seus debuxos. E logo, cando un día decidimos facer na Voz de Galicia unha páxina dedicada a descubrir novos valores como humoristas, eles empezaron a colaborar, por separado. Nun caso estaba moi claro que o debuxante tiña unha man prodixiosa. Ver debuxar a David é un espectáculo. Na outra estaba moi claro que unha persoa como Carlos, que ten tan poucas veces os pés na realidade, que está tantas veces voando por aí no mundo do éter, tiña facilidade para pillar esas ideas que pasan por aí voando e que desde terra moitas veces non se alcanzan. E por eso, digamos que actuar de Celestino e convertelos en parella era apostar polo éxito e a experiencia demostra que foi un acerto. A eles o que os diferencia é o tipo de humor que fan, non? O humor máis difícil, o humor sin palabras. Eso é o máis difícil. A miña preferida son dúas. Unha, cando asesinaron a Miguel Ángel Blanco. Nunha paisaxe de Euskadi, colocaron un poste con varias flechas que indicaban direccións distintas, pero todas poñían Ermoa, 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 Ermoa. Aquel día, quizáis todas as boas persoas do mundo inteiro íamos con o noso pensamento a Ermoa porque estábamos con Miguel Ángel Blanco. A mí esa parece unha viñeta antolóxica. E logo hai outra viñeta que a mí me parece enxeñosísima. A noticia era que o rei de España, animaba a seguir as conversas entre o goberno e ETA para conseguir a paz. Entón, hai unha mesa moi longa, e nas dúas cabeceiras están Aznar e o encapuchado de ETA. E na primeira viñeta, o rei está serrando a mesa, non? Calquera pensa que o rei non quere que falen e vai romper a mesa, non, non. O que fai o rei é serrar por dous sitios e facer a mesa pequeniña para que se acheguen e poidan falar moi perto un do outro. Síntome orgulloso, síntome feliz, síntome como un pai que asiste ao premio fin de carreira dos seus fillos. Bueno, palabras de Siro López, no sé si os reconocéis en el retrato que hace Siro. Sí, 12 años tenías, David, cuando conociste a Siro. Bueno, yo quería decir que efectivamente es de justicia decir que este premio, el premio Mingote, gran parte es de Siro, que por lo que acaba de contar y porque efectivamente yo que nunca estudiamos, porque no hay carrera de humor gráfico, yo siempre digo que Carlos y yo estudiamos en la universidad, en la mejor universidad de humor gráfico que era posible, que era allí en el despacho de Siro cuando empezamos a publicar en La Voz de Galicia, estábamos allí los tres juntos y por todo lo que nos enseñó. Tendremos que agradecer a mucha gente este premio porque es un premio, primero también, aparte de Siro, pues a los periódicos donde hemos publicado y agradecer también a la redacción de La Voz de Galicia, que formamos parte
y que nos sentimos muy unidos a ella en una labor tan difícil como sacar un periódico todos los días. Bueno, vamos a ir viendo viñetas de Pinto y Chinto con un privilegio que no es nada frecuente, que es que los propios humoristas, autores de esas viñetas, nos vayan detallando intríngulis de ese trabajo. Tenemos aquí una pequeña selección de temas muy diversos, un poco casi la escaleta, que diríamos en la tele, de la actualidad, de las cosas que están casi todos los días en los periódicos o buena parte de los días. Vamos con la primera viñeta, con un hombre propio que ha venido a nuestras vidas probablemente para quedarse, o por lo menos para estar presente prácticamente a diario, que es Luis Bárcenas. No sé si tenemos preparada esa viñeta, compañeros. Bueno, no es la que teníamos prevista de Luis Bárcenas, esta viñeta en la que aparece Mariano Rajoy, 20N, que fueron las elecciones, y Crise. Carlos, sí, explícame algo de esta viñeta. Sí, pues en la primera viñeta lo hemos puesto de vencedor y emulando a Rafa Nadal, que tiene, bueno, no es el único, pero en él es muy significativo esa costumbre de morder su copa y tal, ¿no? Entonces en la primera pues muerde efectivamente, disfruta de su triunfo, y en la segunda se ve que lo que va a tener que roer de una manera más es la realidad. Es la crisis, ¿no? El hueso de la crisis. La realidad. Esta es la de Bárcenas que os decía, con ese misil que va cayendo y que coloca a Rajoy. David, ¿en dónde lo coloca Rajoy? Pues en una situación muy complicada en la que sigue y que de momento se mantiene. Pero bueno, que intenta reflejar un poco lo que supuso y lo que está suponiendo Bárcenas para el Partido Popular. Esta me interesa especialmente porque se trata del rey Juan Carlos, bueno, con un retrato de parte de sus afecciones físicas y con una que forma parte de su corona, que es el caso Onós. Y yo no sé si habéis detectado algo que nosotros aquí en la mesa comentamos con cierta frecuencia, que hay determinados asuntos, y el de la Casa Real es uno, yo creo que especialmente oportuno como ejemplo, que hasta hace poco se trataban un poco por encima, pero que hemos entrado de lleno. Asuntos que hasta ahora había una cierta humertad para que se trataran de una forma determinada y que en estos momentos ya no existen esas prevenciones. Haciendo un juego con una de las grandes aficiones del rey, que es la caza, parece que se abrió la vela. Exactamente, ya, ¿no? sí. Entonces, sí, es verdad que había como un velo, una especie de mutismo ancestral, ¿no? Y que ahora pues, se ha retirado por completo, y bueno, yo creo que eso es sano, ¿no? Es sano para el país y sano para la institución y para su continuidad, la transparencia, ¿no?, de la que se está hablando ahora. Yo creo que eso es sano. Hablábamos antes de empezar el directo de una exposición que está viendo con humoristas gráficos de la transición, y yo no sé si creéis que a veces el trabajo de vuestros colegas, digamos, es más fácil cuando las cosas son difíciles. No sé si me explico. Esos momentos de la transición en los que se estaba construyendo una nueva realidad, si eso de alguna forma puede estimular caminos que en las épocas de tranquilidad pues es menos fácil. David, no sé cómo lo ves. No sé, yo creo que efectivamente hay épocas donde, pero por la cantidad de temas y por la importancia de los temas, resulta un poco más fácil trabajar. Porque lo peor que nos puede pasar a los humoristas gráficos es, como pasa muchas veces, por ejemplo, en verano, y es que no hay temas, porque no hay utilidad. Bueno, esto pasa en los periódicos en general también. Sí, pasa. ¿Con qué abrimos? Efectivamente, a nosotros nos pasa un poco también ese tema, por eso el hecho de que sea una situación convulsa, donde pasen muchas cosas. Ahora, por ejemplo, es verdad que estamos en una época para los humoristas muy fructífera, porque hay tal cantidad de temas y tan importantes y que tanto afectan a la gente, que tener mimbres con el que hacer el trabajo diario, eso es muy importante. Y el retrato de los personajes, porque son personajes reconocibles, que cada uno de nosotros tendrá un estereotipo gráfico de cómo es, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo. ¿Cómo llegas a ese retrato? ¿Tiene algo de psicológico? ¿Simplemente buscas que se reconozca físicamente? ¿Cómo es el proceso, David? Yo lo que noto es que va variando con el tiempo. Efectivamente, yo si me pongo a mirar a lo mejor alguna caricatura de algún político cuando empiezo a dibujarlo, y con el tiempo va variando, pero va variando porque yo creo que también lo voy conociendo mejor, o sea, me voy fijando más en fotografías, en vídeos, lo voy escuchando, con lo cual le voy cogiendo pues alguna expresión característica que tiene ese personaje. Y entonces es un proceso hasta que llegas un poco a ya hacer que sea un personaje tuyo. O sea, muchas veces yo tengo escuchado lo de que muchas veces la caricatura supera al caricaturizado, sí. Y que eso tiene pasado con Aznar, por ejemplo. Yo creo que era un personaje que todos los caricaturistas ya lo hacían de memoria, y que realmente era más Aznar cualquiera de las caricaturas de los humoristas que el mismo Aznar. Entonces eso cuando pasa, pues
pues es que ya has conseguido eso tan difícil y tan bonito que es que ya has superado al caricaturizado. Vamos con más viñetas. Tenemos la número 3, para que nos entendamos realización en nosotros. La número 3 que está dedicada a un asunto que también nos ocupa y preocupa a todos los gallegos, que es la famosa fusión entre Caixa Galicia y Caixa Nova. Carlos, ¿qué pretendíais contar con esta viñeta? Sí, pues denunciar las indemnizaciones millonarias, escandalosas, que se llevaron. Y bueno, en su momento fue un escándalo importante. Sigue y nosotros, siendo. sí, quisimos sumarnos a esa denuncia y nos salió esta viñeta. Tenemos otra más, la número 4, en la que vamos a ver también otro de los asuntos que esta casa lleva denunciando muchísimos años. Estamos hablando de la Ciudad de la Cultura. En estos momentos ya para todos parece claro que fue una auténtica desfeita lo que allí se hizo. ¿Qué pasaba aquí, Carlos? ¿Qué quisisteis contar? Pues cuando el príncipe inauguró la Ciudad de Cultura, aprovechamos pues una vez más, de estas hemos hecho varias, para denunciar el despilfarro atroz y el pozo sin fondo en el que se ha convertido la Ciudad de Cultura. Y mientras el príncipe descubre la placa, corre la cortinilla para descubrir la placa, Feijóo hace lo posible por hacer lo contrario, es tapando el coste, lo que está detrás. Exacto, David, estoy viendo la caricatura del príncipe con unas orejas de soplillo. ¿Se puede hacer escarnio? Supongo que sí, lógicamente, a través de los dibujos. Sí, pero no es la función que hacemos nosotros, hacer escarnio. De hecho, bueno, lo que me comentas tú de las orejas, yo lo explico muchas veces, que las caricaturas ni están en las orejas ni están en la nariz. Efectivamente, eso puede llevar a un aspecto más risible. Pero cuando tú haces una caricatura donde tienes que fijarte mucho en la expresión que está en los ojos y en la boca. Y por ejemplo, en El Príncipe no es de los más complicados, pero sí que hay veces que el personaje a lo mejor no se presta demasiado. Por ejemplo, ¿quién es dificilísimo de captar? Difícil, pues ahora mismo... Pues mira, Pachi Vázquez. Pachi Vázquez me resulta bastante complicado, así como Feijóo es una persona que desde el primer momento lo vi muy claro, porque tiene una expresión muy característica. Pachi Vázquez nunca lo vi claro. Tiene un físico anodino, digamos. Sí, no sé, la expresión más o menos al final acabas llegando, pero no es una caricatura de la que te sientas a lo mejor tan satisfecho como puede ser la de Feijóo o la de la de Zapatero mismo, que también es una caricatura que yo recuerdo que fue muy difícil, a mí por lo menos me costó mucho. Bueno, pero hasta que apareció el gesto de las cejas circunflejas, que al final se convirtió casi, bueno, lo convirtió en una campaña propia, ¿no? Sí, pero sí, hay gente que es más fácil que otra. Vamos a ver más viñetas. Esta de un personaje importante también, que es el Papa. Una viñeta, a mí me parece fantástica esta, púrpura, blanco, marrón. Carlos, cuéntanos algo de esta viñeta. Sí, pues bueno, va el asunto del Batilix, todo el escándalo del Vaticano, entonces pues hicimos el juego con los diferentes, o sea, con los colores por los que iba pasando el papable hasta encontrarse con el marrón final, ¿no? Con el marrón final. El purpurado, el blanco ya cuando es oficialmente nombrado papa, y el marrón que supone el Batilix. El enfrentarse a determinadas cosas. Otra más, que tiene protagonista a una persona que fue muy caricaturizada por Ciro López, precisamente. Estamos hablando de Manuel Fraga, viñeta que se publicó coincidiendo con la muerte del expresidente de la Xunta. Abra porta que non teño todo o día. David. Esta viñeta fue muy curiosa en el sentido de que aquí es un ejemplo de lo que es trabajar en un periódico, porque yo recuerdo que la noticia salió muy tarde. Efectivamente. Fui muy tarde por la noche y de hecho, bueno, fue tan tarde que ya nos habíamos ido. Yo estaba en casa y la dibujé en casa. Tuvimos que trabajar por teléfono porque, claro, ya estábamos separados. Separados, sí. Entonces hubo que hacerlo en muy poco tiempo porque, claro, había que salir, debía salir con esa noticia. Entonces, claro, es esa cosa que con el tiempo vas aprendiendo, el oficio de la rapidez, claro, de tener que reaccionar rápido ante cualquier noticia. Y curiosamente, la que a lo mejor menos tiempo llevó fue una de las que más éxito tuvo, porque sí que es verdad que al final pues, hubo muchos comentarios, creo que en internet pues, tuvo muchísimas visitas y supongo que conseguimos reflejar pues, un poco lo que hablábamos antes de la personalidad del personaje y que todo el mundo que vio esta viñeta ya no vio la caricatura de Fraga, vio a Fraga directamente, con ese globo, con esa manera de decir las cosas, con San Pedro,
pero con ese temor de que... Hablábamos antes que Fraga era una persona que mimaba a los caricaturistas. Comentabais antes que mientras fue presidente de la Xunta celebraba una comida todos los años con todos vosotros, ¿no? Sí, con los humoristas gráficos de la prensa gallega, donde demostraba el gran sentido del humor que tenía. Además era coleccionista, le gustaba coleccionar caricaturas y viñetas en las que salía él, unas veces más mal parado que otras, pero tenía cintura, encajaba bien. Tenía cintura y sí, es un... De Giro creo que tiene especialmente muchas. Estaba viendo esta viñeta de Fraga y, claro, la estaba viendo en color. Y esta es una cosa que sucede en los periódicos desde hace relativamente poco tiempo. ¿En qué ha cambiado vuestro trabajo a la hora de dibujar con colores, como se publican hoy los periódicos, a dibujar en blanco y negro, cosa que sucedía hasta ayer? Porque parece que los periódicos fueron siempre en color y no, es una cosita que sucede desde hace poco. David, ¿ha cambiado mucho? O sea, ¿aporta mucha más información el color o no? Vamos a ver, hay veces que sí, que ayuda. De hecho, yo recuerdo que cuando estaba el periódico en blanco y negro alguna vez teníamos alguna dificultad, pues en detalles como por ejemplo dibujar la sangre, que teníamos que andar haciendo algún truco para que se viera claramente que era sangre. Ahora no, ahora con el color, la diferencia es un poco más de trabajo, evidentemente, tienes que pues dar color a toda la tira y tal, pero a nivel de lo que es el trabajo del guión y de la historia de la viñeta no ha cambiado nada. Más dibujos, más viñetas de Pinto y Chinto. Esta que tiene un protagonista que es el actual presidente de la Xunta de Galicia en un Ferrari. Carlos. Sí, cuando ganó las elecciones, pues nosotros lo que quisimos es jugar con todo el daño que pudo haberle hecho todos los recortes, ¿no? Entonces pues lo pusimos ahí con la rueda pinchada, con la tijera. Pero bueno, llegó el hombre y al final... Bueno, llegó el hombre victorioso a las elecciones. Otra más que en concreto esta es la que, la que explica, por la que se os concede el premio Mingote. Vamos a ver esa viñeta en la que aparece una protagonista también muy presente en nuestras vidas, que es Angela Merkel, brillantísima resolución de lo que está pasando, de la sensación que tenemos en España con respecto a Alemania, ¿no? Sí, cuando presentamos el dibujo intentamos presentar evidentemente el tema del 2012, porque había que presentar una viñeta publicada en el 2012, intentamos buscar una que reflejase un poco, que ejerciese como de resumen del año, y el tema grande del año fue la crisis, y entonces pues nos pareció a nivel tanto de guión como de dibujo la que más podía adecuarse al premio, y así lo presentamos. ¿Por qué Carlos un potro de tortura? Sí, bueno, claro, viene la primera viñeta, plan de crecimiento, y hombre, crecer la hace crecer. Eso es indudable, ha cumplido lo que prometía. Os estiro sí o sí, o sea, por las buenas o por las malas. Yo creo que de ahí sale con unos centímetros de más, seguro. Bueno, voy a poneros una viñeta más que a mí me parece, no sé, me gusta especialmente esta viñeta, por lo que tiene de simbólico y por la brillantez con la que fue resuelta, que fue una época también supongo que muy nutritiva para vosotros, que fue la época del Prestige, en la que estaban pasando aquellas cosas tan espeluznantes y que vosotros resolvisteis de esta manera tan brillante. ¿Cómo se os ocurrió esto, Carlos? Resolver lo que estaba pasando, bueno, pues comparándolo con la bandera de Galicia, esta imagen. ¿Cómo salió? Esto es un ejemplo de lo que hablábamos antes, ¿no? De cuando no buscas el humor en sí, buscas la denuncia, hacer un dibujo con fuerza, ¿no? Vamos a denunciar esta situación y tal. Entonces, pues, bueno, fue un chispazo, fundir la bandera galega con el vertido terrible que se nos venía encima, y de la fusión de esos dos elementos pues creo que ha surgido una tira con mucha fuerza. Mucha fuerza y absolutamente simbólica. Hablábamos antes de que Fraga encajaba muy bien. ¿Habéis tenido algún problema con algún personaje que os ha dicho, oye, no me gustó nada lo que hicisteis ayer? Nada, la verdad es que no tenemos así ninguna relación con políticos, con lo cual pero nadie no nunca tenéis noticia de que nadie... O sea, me imagino que sí, que evidentemente habrá políticos a los que no le haya gustado tiras, pero bueno, eso también es el trabajo. O sea, si las tiras que hiciésemos les gustaran a todos y estuvieran súper encantados, pues no tendría mucho sentido. Evidentemente la crítica, pues me imagino que muchas veces pues apechugarán con ella y no les queda otra, ¿no? Decías lo que hacéis lo más difícil de este género, que es el humor sin palabras. Y yo, Carlos, quería preguntaros si hay un acento gallego en esto del humorismo gráfico. Si sois distintos los dibujantes de aquí, los viñetistas de aquí y los de Cataluña, por poner un ejemplo, sí, o los franceses o los alemanes. Pues seguro que sí, como en cualquier orden de la vida hay diferencias, y el humor gráfico no iba a ser una excepción, ¿no? Aunque bueno, ahora cada vez todo está más globalizado, pero yo creo que sí, que conservamos nuestro aquel especial a la hora de hacer humor gráfico, sin duda. ¿Referentes cuáles son?
vuestros referentes en este mundo? Bueno, nosotros nos gusta, aparte de Siro, Xaquín, que son un poco los padres de... Después de Castelao, evidentemente, que es un poco el gran padre del humorismo gráfico de caricatura en Galicia, y de Cebreiro, luego pues Siro y Xaquín, que han sido una maravillosa influencia en nuestro trabajo, y luego pues ya cada uno creo que tenemos nuestros propios. A mí, por ejemplo, pues Mingote me gusta mucho, Gallego y Rey me gusta mucho, El Roto me parece ahora mismo es yo siempre comparo con un deportista, que realmente es un tipo que ahora mismo está en forma, o sea, porque es que hace una cosa muy difícil, que es todos los días dar en la diana de una manera brillante. Entonces, pues, un poco son así. Yo creo que Carlos a lo mejor... Sí, coincidimos en casi todos. A mí, aparte de los que él ha mencionado, y en los que se reconoce la influencia en nuestro trabajo, Forges también. Yo creo que España es un país pródigo en humoristas. Pero es una profesión de chicos, ¿no? Pocas chicas hay. Sí. Sí, bueno, nosotros aquí tenemos una en Ferrol, en el periódico. Pero no es muy habitual, ¿no? Es bueno, más de chicos, como ¿no? hasta ahora en casi todas las profesiones, que realmente pues, es un campo... Sí, que evidentemente, bueno, hablábamos de las comidas de Fraga, y estoy intentando recordar, y creo que no había ni una sola mujer. Es una pena. Chicas hay que animarse, es una pena, porque yo creo que hay algunas, evidentemente, pero en Galicia no, pero yo conozco alguna chica que hace humor gráfico y tal, y debería haber más, porque pues, que dieran también ahí pues, su punto de vista. Sí, a ver si se animan. Y mañana, Carlos, ¿con qué nos sorprendéis? Pues... Sin destripar el vamos final de la historia. Una sobre Feijóo y su postura ante la sangría demográfica hacia Suiza y tal. Entonces, bueno, vamos a... Y hasta aquí puedo leer, que diría Mayra Gómez Kemp. Sí. Pues chicos, muchísimas gracias. Enhorabuena. Otro día hablaremos de otras muchas cosas que hacéis de Carlos y David, con muchísimo éxito también. Pero hoy se trataba de poner en valor este trabajo que hacéis maravillosamente bien todos los días en las páginas de La Voz. Insisto, muchísimas enhorabuenas por ese trabajo, y gracias por cada día permitirnos detenernos ante algo que tiene que ver con la actualidad. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta hablaremos de algunas de las cosas que inspiran a Carlos y a David cada día para construir esa tira cómica. Por ejemplo, hablaremos de las cajas, a la vuelta de publicidad.